Hay un tipo de traición que es diferente a todas las demás. No es la traición del desconocido que te roba en la calle, ni la del colega que te apuñala por la espalda en el trabajo, ni siquiera la del amigo que te falla cuando más lo necesitas. Hay un tipo de traición que solo puede cometerse desde adentro, desde el lugar más cercano, desde la persona que conoce tu historia completa porque vivió contigo mientras escribía. Esa traición tiene nombre, y el nombre es el de alguien a quien quieres. O creías querer. Mi hermana mayor se llama Diana. Tiene 37 años. Tiene una casa bonita en un fraccionamiento nuevo, un trabajo que se robó con credenciales que tampoco son suyas, un novio que durante años creyó que ella era quien decía ser. Y una familia entera que durante 11 años eligió creerle a ella en vez de a mí. Yo me llamo Renata. Tengo 34 años. Y durante 11 años fui la hermana loca, la conflictiva, la que inventaba cosas, la que exageraba, la que tenía problemas para soltar el pasado. Hasta que llegó el día de la boda de Diana. Ese día todo lo que yo había guardado durante 11 años salió a la luz de una manera que ninguno de los presentes va a olvidar en mucho tiempo. Y yo tampoco. Pero para que entiendas ese día necesitas entender todo lo anterior. Necesitas conocer la historia completa, desde el principio, desde cuando éramos niñas y yo todavía creía que tener una hermana mayor era un privilegio. Crecimos en una ciudad mediana del centro del país, en una casa de clase media con jardín pequeño y perro flaco. Mi madre era contadora en una empresa de seguros. Mi padre vendía maquinaria agrícola y viajaba frecuentemente, a veces 2 semanas al mes. Éramos una familia funcional, o eso parecía desde afuera. Lo que había adentro era más complicado, como suele ser en todas las familias que parecen funcionales desde afuera. Diana era 4 años mayor que yo. Era inteligente, sociable, carismática en ese sentido particular de las personas que aprenden desde chicas a dar exactamente lo que el cuarto quiere recibir. Con mis padres era la hija responsable. Con sus amigos era la más divertida. Con los maestros era la alumna esforzada. Tenía una versión de sí misma para cada audiencia, y cada versión era suficientemente convincente como para que nadie cuestionara si había una versión real debajo de todas esas. Yo fui la segunda. La que llegó 4 años después y encontró el espacio ya ocupado. No digo esto para victimizarme, simplemente era la dinámica. Diana era el centro de gravedad familiar y yo era el satélite que orbitaba, a veces con gracia, a veces chocando con cosas. Lo que sí puedo decirte con certeza es que desde muy pequeña noté que Diana no siempre decía la verdad. No grandes mentiras al principio. Cosas pequeñas. Decirle a mi mamá que había terminado la tarea cuando no era así. Decirle a su maestra que había estado enferma cuando en realidad había ido al cine con amigas. Decirle a las dos al mismo tiempo 2 versiones diferentes del mismo evento, sin que se dieran cuenta porque nunca hablaban entre sí de esos temas. Yo lo veía. Y cuando intentaba decirlo, Diana me miraba con esa expresión suya, una mezcla de lástima y superioridad, y luego decía algo que me hacía quedar como exagerada. Renata siempre dramatiza todo. Esa frase era su arma favorita. La usó durante años con una eficiencia que con el tiempo aprendí a admirar aunque nunca a perdonar. Déjame contarte algo más sobre cómo era la dinámica en esa casa, porque creo que es importante para entender por qué tardó tanto tiempo en salir a la luz lo que salió a la luz. Mis padres no eran malos padres. Eso es lo primero que quiero dejar claro, porque esta historia podría leerse como un relato de abandono parental y no lo es exactamente. Eran padres ocupados, padres que hacían lo que podían con las herramientas que tenían. Padres que habían crecido en familias donde los conflictos entre hermanos se resolvían con el principio de que quien grita más fuerte tiene la razón o que quien tiene más edad merece más crédito. No era una filosofía consciente. Era simplemente lo que habían aprendido. Mi madre tenía una relación con Diana que yo tardé en entender completamente. No era solo el favoritismo clásico del primogénito. Era algo más específico, mi madre se veía a sí misma en Diana. Las dos eran sociales, carismáticas, capaces de entrar a un cuarto y calibrarlo en segundos. Mi madre había tenido que renunciar a parte de su vida social cuando tuvo hijos, algo que en aquella generación era simplemente lo que hacías. Y creo que en Diana veía la versión de sí misma que habría podido ser si las circunstancias hubieran sido distintas. Eso generaba una ceguera particular. Es difícil ver los defectos de la persona en que quisieras haberte convertido. Con mi padre la dinámica era distinta. Mi padre quería a Diana pero no la entendía del todo. Yo, en cambio, tenía con él una complicidad callada basada en cosas compartidas. Los dos éramos de pocas palabras en contextos sociales, los dos preferíamos los libros a las conversaciones en grupos grandes. Los dos teníamos la costumbre de observar antes de hablar. Era una complicidad real pero discreta, y Diana había aprendido desde chica que la discreción de mi padre con respecto a mí era algo que podía usar en su favor. Bastaba con hacer suficiente ruido en el frente visible para que lo que pasaba en el frente callado quedara invisible.
Eso fue exactamente lo que hizo durante años. La primera vez que hizo algo realmente grave tenía yo 16 años y ella 20. Yo llevaba 3 años ahorrando dinero. Dinero de los regalos de cumpleaños, de los trabajos pequeños que hacía para vecinos, de las quincenas que me daba mi padre cuando lo acompañaba en algunas visitas a clientes durante el verano. Tenía guardados en una cajita de metal, detrás de libros en mi librero, 17,000 pesos. En ese tiempo era mucho dinero para mí. Era el resultado de 3 años de disciplina de una adolescente que soñaba con comprarse una laptop para poder estudiar diseño gráfico, que era lo que quería estudiar. Un día la cajita estaba vacía. Busqué en todas partes. Pregunté a mis padres si la habían movido. Mi madre dijo que no, mi padre dijo que no. Diana, cuando le pregunté, me miró a los ojos y dijo que ella no sabía nada, que quizás yo había confundido cuánto tenía, que quizás lo había gastado y no lo recordaba. Meses después vi la laptop de Diana. Era nueva, delgada, de una marca buena. Le pregunté de dónde había sacado el dinero. Me dijo que la habían dado como incentivo en su trabajo de medio tiempo. Nunca lo verifiqué en ese momento porque era una adolescente y no sabía cómo verificarlo, y porque en algún lugar de mi interior todavía no podía procesar que mi hermana mayor me hubiera robado mis ahorros de 3 años. Pero lo supe. En el fondo, lo supe. Se lo dije a mi madre. Mi madre me escuchó con la cara de quien ya está componiendo su respuesta mientras hablas, y luego me dijo que esas eran acusaciones muy serias y que necesitaba estar muy segura antes de decirlas. Que Diana trabajaba duro. Que si había conseguido comprarse algo era porque lo había ganado. Que yo a veces veía problemas donde no los había. Diana me miró desde el sillón con esa expresión de lástima y superioridad. No dije nada más en ese momento. Pero empecé a guardar cosas. No sé si fue una decisión consciente al principio o si fue un instinto. Empecé a escribir en un cuaderno. Fechas, detalles, cosas que había notado, cosas que no cuadraban. Lo hacía con la precisión algo obsesiva de una persona que ha aprendido que nadie le va a creer si no tiene pruebas, así que más le vale tener pruebas. Anoté la fecha en que vi la cajita vacía. Anoté la fecha en que vi la laptop de Diana. Anoté la respuesta de mi madre. Anoté la expresión de Diana cuando le pregunté. Anoté todo como si fueran datos clínicos, sin adornos, sin dramatismo. Solo los hechos. Era un ejercicio que me daba algo que en ese momento no sabía nombrar y que hoy reconozco como la sensación de control. Cuando el mundo a tu alrededor decide que lo que ves no es real, cuando la persona que debería validarte te dice que estás exagerando, escribirlo te devuelve una pequeña parcela de certeza. No lo arregla. Pero te ancla. Ese cuaderno fue el primero de varios. A lo largo de los años que siguieron, llené 4 cuadernos completos y eventualmente migré todo a una carpeta digital que organizaba con la misma meticulosidad. Era mi archivo personal, mi versión de los hechos en un mundo que sistemáticamente elegía la versión de Diana. A los 18 entré a estudiar diseño gráfico en una universidad pública, que era lo que podía costear con las becas que conseguí y el trabajo de mesera que hice los primeros 2 años. Diana para entonces ya vivía sola en un departamento que mi padre le ayudó a rentar. Trabajaba en una agencia de comunicación, y tenía un novio que todos en la familia adoraban. Se llamaba Marcos y era arquitecto, tranquilo, bien portado, el tipo de hombre que los padres quieren para sus hijas. Me llevaba bien con Marcos. Era una de las pocas personas del entorno de Diana con quien yo podía tener una conversación sin sentir que navegaba en aguas minadas. Me preguntaba cómo iba la carrera, qué estaba diseñando, qué quería hacer cuando terminara. Era genuinamente curioso, no de manera condescendiente sino de esa manera en que algunas personas tienen el hábito de interesarse en los demás sin agenda. Lo que no sabía entonces era que Marcos iba a convertirse en el centro de todo lo que vino después. Terminé la carrera en 4 años. Para ese momento ya tenía un portafolio de trabajos freelance, un par de clientes pequeños pero estables, y una claridad sobre lo que quería hacer, especializarme en identidad de marca para pequeñas y medianas empresas. No era glamoroso pero era real, era mío, y era algo que podía construir con los recursos que tenía. El problema llegó cuando intenté formalizar mi actividad profesional. Fui al banco a abrir una cuenta para negocios. Me dijeron que ya tenía una. Que ya había una cuenta a mi nombre, con mi RFC, con mi CORP, con mis datos completos. Que la cuenta había sido abierta 18 meses antes. Que había movimientos recientes. Me quedé frente a la ventanilla sin poder hablar durante varios segundos. Le pedí a la ejecutiva que me repitiera lo que había dicho. Lo repitió. Le dije que era imposible porque yo nunca había abierto ninguna cuenta en ese banco. Me miró con la paciencia entrenada de alguien que ha tenido muchas conversaciones difíciles y me pidió mi identificación. Revisó en el sistema. La foto de la cuenta era mía. O casi mía, una foto que claramente era de otra persona pero que en la resolución del sistema parecía lo suficientemente similar.
Los datos eran los míos exactos. La firma era distinta pero estaba registrada como mía. Salí del banco con las piernas temblando. Me senté en una banca afuera y llamé a mi prima Lucía, que es la persona en mi familia con quien tenía mayor confianza y que, a diferencia del resto, tenía la costumbre de escucharme antes de opinar. Lucía merece su propio espacio en esta historia porque es una de las razones por las que llegué hasta donde llegué sin perder la cordura completamente. Lucía es 2 años menor que yo, hija de la hermana de mi madre. Crecimos bastante separadas geográficamente pero nos hicimos cercanas en la universidad, cuando coincidimos en la misma ciudad por primera vez. Tenía algo que yo necesitaba desesperadamente en esos años, la disposición a creerme sin pedirme que lo demostrara primero. Cuando le conté lo del banco, no me preguntó si estaba segura. No me preguntó si no habría una explicación. Me preguntó qué necesitaba. Eso marcó la diferencia entre colapsarme en ese momento y seguir funcionando. Le conté lo que había pasado. Lucía guardó silencio un momento y luego me preguntó algo que yo no esperaba. ¿Has revisado tus otros documentos? ¿Tus credenciales? ¿Tu historial crediticio? No lo había hecho. Esa noche lo hice. Había 3 tarjetas de crédito a mi nombre que yo no había solicitado. Un crédito personal de 80,000 pesos que había sido otorgado 16 meses antes. Una cuenta en otra institución financiera con movimientos regulares. Y en el historial del buró de crédito, que consulté con el servicio gratuito, mi score era pésimo. Años de deudas que alguien había contraído usando mi nombre. Me tomó hasta las 3 de la mañana terminar de entender la dimensión de lo que estaba viendo. En algún momento, alrededor de la medianoche, dejé de buscar con la esperanza de que la siguiente búsqueda no encontrara nada nuevo. Y empecé a buscar con la determinación de entender exactamente qué tan profundo llegaba el hoyo. La respuesta fue, muy profundo. 4 años de historial financiero corrupto. Deudas en mi nombre que sumaban más de 200,000 pesos. Contratos firmados con mi corp. Operaciones en ciudades donde yo nunca había estado o donde tenía comprobantes de que estaba haciendo otra cosa ese día. Y mientras iba de pantalla en pantalla constatando cada nuevo descubrimiento, solo había un nombre en mi cabeza. Diana. Tardé 2 semanas en reunir suficientes pruebas para estar segura antes de confrontarla. No porque dudara, honestamente ya no dudaba, sino porque necesitaba hacerlo bien. Necesitaba que cuando lo dijera no pudiera simplemente mirarte con esa expresión de lástima y decirte que exagerabas. Conseguí los estados de cuenta de las tarjetas fraudulentas. Los gastos correspondían a tiendas de ropa, restaurantes, una agencia de viajes. Fechas y lugares que yo podía verificar porque en muchos de esos días yo estaba en otra ciudad, en eventos o trabajando para clientes. Había una compra en particular, un fin de semana que yo había pasado en Puebla en un evento de diseño con testigos de sobra, en una tienda de muebles de una ciudad a 120 kilómetros de ahí. También encontré algo más, el contrato del departamento de Diana. El departamento donde vivía, el que mi padre le había ayudado a rentar. Cuando conseguí el contrato a través de un conocido en la inmobiliaria, el aval del contrato no era mi padre. Era yo. Mis datos, mi RFC, mi supuesta firma. Yo era el aval de un contrato que nunca había firmado. Fui a ver a mis padres un domingo. Los dos estaban en casa, lo cual era raro porque mi padre todavía viajaba frecuentemente. Me senté con ellos en la sala. Saqué los documentos que había organizado en una carpeta. Y les expliqué, con la calma de alguien que ha preparado esta conversación durante semanas, lo que había descubierto. Había practicado ese momento. Literalmente lo había practicado, solo en mi departamento, en voz alta, para asegurarme de que cuando llegara el momento no iba a perder el hilo, no iba a llorar antes de terminar. No iba a caer en las trampas emocionales que sabía que iban a aparecer. Lo había practicado porque sabía que la versión de mí que más convenía en esa sala era la más fría, la más documentada, la menos sentimental. Si lloraba, si me enojaba, si mostraba la herida, se convertiría en un argumento en mi contra. Estás muy alterada. Hablas desde el dolor. No estás siendo objetiva. Así que fui objetiva hasta la médula. Presenté los documentos en orden cronológico. Expliqué cada uno. Señalé las irregularidades específicas. Cité fechas y montos. Fui clara y directa y no alcé la voz una sola vez. Mi madre empezó a negar antes de que yo terminara la primera oración. Mi padre me escuchó más, pero cuando terminé dijo que debía haber una explicación, que quizás había habido algún error administrativo, que Diana no sería capaz de algo así. Le pregunté a mi padre si sabía que yo era el aval del departamento de Diana. Me dijo que eso no era posible. Saqué el contrato. Lo leyó. Vi cómo su cara cambiaba. Vi el momento exacto en que algo se reordenó en su interior.
como cuando una figura óptica de esas que pueden verse de dos maneras diferentes de repente se ve de la manera que nunca habías visto y ya no puedes volver a verla de la otra manera. Mi madre tomó el contrato. Lo leyó. Y luego, con una lógica que me dejó sin palabras, dijo que quizás yo había firmado algo sin leerlo bien. Me levanté, recogí mis documentos, y me fui sin decir más. Afuera de su casa, en el coche estacionado frente a la puerta, me quedé sentada durante 10 minutos. No llorando, no de inmediato. Procesando. Había una parte de mí que todavía, después de todos esos años, había guardado una pequeña esperanza de que al verlo con sus propios ojos mis padres reaccionarían de una manera diferente. Que el papel en blanco y negro, la evidencia concreta, rompería el patrón de años de no querer ver. Mi madre había encontrado la manera de no ver incluso teniendo el papel en la mano. Eso me dijo algo definitivo sobre qué podía esperar de ella y que no y procesarlo desde el coche frente a su casa fue, en cierta manera, el momento en que supe que a partir de entonces estaba completamente sola en esto. Y que eso tendría que estar bien. Esa noche presenté una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El proceso formal para reportar el robo de identidad había comenzado. Lo que vino después fue un periodo de 2 años que fue simultáneamente el más difícil y el más formativo de mi vida. El proceso legal para limpiar mi nombre era lento, burocrático, lleno de trámites que requerían documentos que requerían otros documentos. Quiero que entiendas lo que significa tener que demostrar que no eres quien firmó algo, porque no es intuitivo. El sistema financiero parte de la premisa de que sus procesos de validación son suficientemente robustos, lo cual significa que si hay una cuenta a tu nombre con una firma que el sistema aceptó en su momento, el punto de partida es que esa cuenta es tuya a menos que demuestres lo contrario. Demostrar lo contrario requiere peritos grafológicos, declaraciones juradas, comprobantes de ubicación, testimonios y tiempos de espera para que los procedimientos se muevan a su propio ritmo burocrático que no le debe nada a nadie y definitivamente no le debe nada a tu urgencia personal. Hubo noches en ese periodo en que me sentaba frente a la pantalla del computador con algún nuevo formulario que llenar o algún documento que conseguir, y sentía el agotamiento no solo físico sino de un tipo más profundo. El agotamiento de tener que demostrar que eres quien dices ser, de tener que construir un caso para tu propia identidad. Era absurdo y era real al mismo tiempo. Lo que me sostuvo fue la disciplina. El mismo hábito de documentar que había desarrollado desde los 16 años me convirtió en alguien que tenía exactamente lo que el proceso necesitaba en cada etapa. Tenía los comprobantes de ubicación porque llevaba años guardando recibos, entradas de eventos, correos que demostraban dónde había estado. Tenía los testimonios porque había cultivado relaciones reales con personas que me conocían. Tenía la línea de tiempo completa porque la había construido cuaderno a cuaderno a lo largo de años. Hubo una funcionaria de una de las instituciones, una mujer de unos 50 años con lentes de armazón rojo que me vio en 3 reuniones distintas, que en la tercera hizo algo inesperado, cerró la carpeta. Me miró directamente y me dijo que entendía lo que estaba pasando, que lo había visto antes, y que lo íbamos a resolver aunque tardara. No recuerdo su nombre completo. Solo recuerdo sus lentes rojos y esa frase, que guardé como uno de los regalos más inesperados de ese periodo. Durante todo ese proceso, Diana no dijo nada. No me llamó. No me mandó mensaje. Mi madre me llamó una vez para decirme que lo que estaba haciendo iba a destruir a la familia y que esperaba que estuviera segura de querer eso. Le dije que no era yo quien había destruido nada. Colgué. Mi padre me llamó 2 semanas después, solo para decir que estaba al tanto del proceso legal y que esperaba que las cosas se resolvieran de la mejor manera posible para todos. Era la manera de mi padre de decirme que me creía pero que no podía o no quería ponerse abiertamente de mi lado. Lo entendí. No lo perdoné del todo, pero lo entendí. Lo que más me dolió en ese periodo no fue el proceso legal. Fue el silencio de Diana. No porque esperara que admitiera lo que había hecho, sino porque ese silencio era una confirmación absoluta. Si yo hubiera estado equivocada, si hubiera habido alguna explicación legítima, Diana me la habría dado. El silencio era su manera de decirme que sí, que lo había hecho, y que calculaba que podía salir adelante sin tener que dar ninguna explicación. Tenía razón. Al menos por el momento. La investigación bancaria concluyó 18 meses después. Las instituciones financieras reconocieron que había habido fraude de identidad. Mi historial fue saneado. Las deudas fueron reclasificadas. Recuperé acceso a mis finanzas personales y pude finalmente abrir cuentas propias, operar con normalidad, construir el historial que debería haber tenido desde el principio. Diana nunca fue procesada penalmente en ese momento. Las investigaciones apuntaban hacia ella, pero la evidencia directa, la que habría sido suficiente para una acusación formal, era circunstancial en algunos puntos clave. El sistema, que es lento y conservador, no fue suficientemente lejos. Mi madre interpretó la falta de proceso penal como una vindicación de Diana.
Me llamó para decirme que esperaba que ahora pudiera seguir con mi vida. Le dije que sí, que eso era exactamente lo que iba a hacer. Seguí con mi vida. Construí mi negocio. Crecí. Me mudé a otra ciudad, no huyendo sino eligiendo un lugar nuevo que fuera mío completamente, sin las capas de historia familiar que hacían difícil respirar en la ciudad donde crecí. Construí relaciones nuevas, amistades que me conocían sin el contexto de ser la hermana menor de Diana, sin la narrativa de la conflictiva que siempre exageraba. Tuve novio. 2 relaciones serias en esos años, ninguna de las cuales llegó a matrimonio, pero ambas me enseñaron cosas importantes sobre lo que quería y lo que no. La segunda, con un hombre que se llamaba Andrés, terminó de manera amigable después de 2 años cuando ambos reconocimos que queríamos cosas incompatibles geográficamente. Él tenía una oportunidad laboral en el extranjero y yo tenía mi negocio en crecimiento aquí. Fue una despedida limpia, sin resentimiento. Seguí guardando cosas. No de manera obsesiva, no con la angustia de quien vive en espera de una venganza. Era más un hábito ya, el hábito de documentar, de guardar, de archivar. Cualquier cosa relacionada con Diana que llegara a mi conocimiento iba a una carpeta digital que actualicé regularmente a lo largo de los años. No tenía un plan específico. Solo tenía la convicción, tranquila y sostenida, de que el tiempo es largo y los secretos son pesados y más tarde o más temprano las cosas encuentran la manera de equilibrarse. El detonante llegó a través de Marcos. Marcos, el novio arquitecto de Diana, el hombre tranquilo y bien portado que la familia adoraba, me mandó un mensaje directo una tarde de junio, 3 años después de que yo me hubiera mudado. No nos habíamos hablado en todo ese tiempo. El mensaje decía: Renata, necesito hablar contigo. Es sobre Diana. Es importante. Nos encontramos en una cafetería de la ciudad donde yo vivía, porque él hizo el viaje, lo cual me dijo algo sobre el nivel de urgencia de lo que tenía que decirme. Llegó puntual, con la misma calidad tranquila que recordaba, pero con algo diferente en la cara. El tipo de tensión que tiene la gente cuando ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y ya no puede seguir cargándolo solo. Lo que me contó tardó casi 2 horas en salir completo. Marcos y Diana llevaban 9 años juntos. Habían construido una vida en común, comprado una propiedad juntos, planeado una boda para el año siguiente. Marcos la quería, eso era claro en cómo hablaba de ella. Pero en los últimos 2 años había empezado a notar inconsistencias. Pequeñas al principio, luego más grandes. Cosas que Diana decía sobre su pasado que no cuadraban con cosas que decía en otras ocasiones. Referencias a experiencias que supuestamente había tenido y que cuando Marcos intentaba investigar de manera casual, no aparecían en ningún lado. Luego había encontrado algo. Revisando documentos de la propiedad que habían comprado juntos, encontró un registro que no entendía. Un crédito hipotecario a nombre de Diana que había sido pagado en parte con fondos que, cuando rastreó el origen, venían de cuentas que no reconocía. Cuando le preguntó a Diana, la respuesta fue vaga. Cuando insistió, Diana se enojó y lo acusó de desconfiar de ella. Marcos fue a ver a un abogado que era amigo suyo. El abogado revisó los documentos y le dijo que había irregularidades. Le recomendó que investigara más antes de casarse. Marcos investigó más. Y en el proceso de investigar encontró mi nombre. No como víctima de su novia, no así de directamente al principio, sino como referencia en algunos documentos financieros que no tenían sentido. Y cuando ató los cabos, cuando entendió lo que estaba viendo, fue cuando me buscó. Le dije que sí, que lo que había encontrado era exactamente lo que pensaba que era. Hubo un momento de silencio entre nosotros que duró quizás 10 segundos y que se sintió mucho más largo. Marcos miraba la mesa. Yo lo miraba a él. Era el tipo de silencio que se da cuando 2 personas están procesando simultáneamente algo que cambia la forma de todo lo que venía antes. Le conté mi historia completa. No la versión abreviada que le había contado a los funcionarios bancarios, sino la versión real, con todos los detalles, desde la cajita de metal con mis ahorros de adolescente hasta el proceso legal de 2 años. Tardé casi 1 hora en contarla. Marcos no me interrumpió ni una vez. Tomó su café que se fue enfriando sin tocarlo. Cuando terminé, tuvo los ojos húmedos y durante un momento largo no dijo nada. Después me preguntó una cosa que no esperaba, me preguntó si yo la quería. A Diana. Sí, después de todo lo que había pasado, la quería. Me tomó un momento responder porque era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. Le dije que no lo sabía. Que hay personas en tu vida con quienes tienes una historia tan larga y tan compleja que el amor y el daño se mezclan hasta que ya no puedes separar completamente cuál es cuál. Que quizás sí la quería, de alguna manera difícil y extraña. Pero que eso no cambiaba lo que había hecho. Marcos asintió como si eso tuviera sentido para él también. Le dije que lo que hiciera con esa información era su decisión. Que si decidía casarse de todas maneras,
Era su vida y yo lo respetaría. Pero que si necesitaba lo que yo tenía guardado, 11 años de documentación organizada, lo tenía disponible en el momento en que lo pidiera. Marcos me dijo que la boda estaba planeada para 3 meses después. Que había 300 invitados. Que las familias de los dos estaban involucradas, los depósitos pagados, los vestidos comprados, los viajes de luna de miel reservados. Que cualquier cambio tendría consecuencias que se extendían mucho más allá de los dos de ellos. Le dije que lo entendía. Le di mi número de teléfono actualizado y le dije que me llamara cuando necesitara. Se fue esa tarde. Yo me quedé en la cafetería un rato más, terminando mi café frío, mirando por la ventana la calle donde la gente caminaba sin saber nada de nada. Sentí algo que no supe nombrar exactamente en ese momento. No era satisfacción. No era emoción. Era algo más parecido a la sensación de cuando escuchas los primeros truenos de una tormenta que llevas tiempo esperando. Sabes que se viene. Que no hay nada que lo detenga. Y te preparas. Marcos me llamó 2 semanas después. Me dijo que había tomado una decisión pero que necesitaba más tiempo para ejecutarla bien. Me dijo que seguiría con los planes de boda hasta el momento adecuado. Que había cosas que necesitaba asegurar primero, su parte en la propiedad, sus inversiones conjuntas, algunos documentos legales que necesitaba tener en orden antes de que todo saliera a la luz. Le dije que lo apoyaba. Que me avisara cuando estuviera listo. Las siguientes semanas fueron de una calma que ahora, en retrospectiva, entiendo como la calma que viene antes de algo que sabe que es irreversible. Marcos, con la discreción y meticulosidad de un arquitecto acostumbrado a revisar planos hasta encontrar el error que nadie más vio, construyó su caso de manera sistemática. Con su abogado separó su participación en los activos compartidos de manera que estuviera protegido. Documentó las irregularidades financieras con asesoría profesional. Organizó lo que tenía. Yo le envié mi carpeta. 11 años de documentación. Las inconsistencias de la cajita de metal. Los registros bancarios fraudulentos. Los estados de cuenta de las tarjetas a mi nombre. El contrato del departamento con mi firma falsificada. La resolución del proceso en la Conducef. Los testimonios que había recopilado a lo largo de los años de personas que habían notado cosas sin entender su magnitud. Todo organizado cronológicamente, con índice, con notas explicativas. Era el trabajo de alguien que había tenido 11 años para prepararlo. Cuando Marcos lo recibió, me llamó para decir que era lo más completo y ordenado que había visto. Que su abogado estaba impresionado. Que con eso no quedaba ninguna duda. La boda de Diana fue un sábado de septiembre. 300 personas en un salón con jardín, flores blancas por todas partes, un cuarteto de cuerdas tocando algo de Vivaldi en la entrada, mesas con centros de flores que debían haber costado una fortuna. El tipo de producción que toma meses organizar y que comunica a todo el mundo, sin necesidad de palabras, que aquí hay personas que tienen algo que probar. Me vestí con cuidado esa mañana. No de manera llamativa, no quería ser el centro de ninguna atención antes de que fuera el momento. Elegí un vestido azul marino, discreto, elegante. Me hice el cabello. Me miré al espejo un momento antes de salir y me dije a mí misma, en voz alta, que ya estaba. Que todo lo que había construido durante 11 años ya existía. Que ya no había nada que hacer excepto estar presente. Tomé un taxi. Llegué 10 minutos antes de que empezara la ceremonia. Encontré mi lugar, tercera fila, lado del novio, asiento del pasillo, exactamente donde Marcos me había pedido que me sentara. Yo estaba sentada en la tercera fila del lado del novio. Marcos me había invitado específicamente, con la complicidad callada de quien quiere que haya un testigo de confianza. Cuando Diana llegó al altar y me vio, su cara tuvo un momento de desconcierto que duró exactamente 2 segundos antes de que lo cubriera con la sonrisa de novia. Yo le sostuve la mirada sin sonreír. La ceremonia avanzó. El oficiante fue por el guión habitual, palabras sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la vida compartida. Yo escuché todo como desde lejos, consciente de lo que estaba a punto de pasar pero sin saber exactamente cómo. Llegó el momento de los votos. El oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción. Marcos bajó los brazos que habían estado tomados de las manos de Diana. Se giró hacia el salón. Y con una voz clara, sin temblor, dijo, sí. Yo tengo una objeción. El silencio que cayó sobre ese salón fue total. Marcos habló durante quizás 4 minutos. No habló con furia, no habló con crueldad. Habló con la precisión de alguien que ha preparado cada palabra durante semanas y que sabe que cada palabra importa y que no puede permitirse que ninguna salga mal en este momento. Dijo que en los meses anteriores a la boda había descubierto irregularidades financieras serias en su relación con Diana. Que con asesoría legal había documentado estas irregularidades.
Que entre los documentos que habían salido a la luz estaba evidencia de que Diana había usado la identidad de su hermana menor, Renata, para contraer deudas fraudulentas durante años. En ese momento me nombró. Y 300 cabezas se giraron hacia mí. Quiero que sepas lo que sentí en ese momento, porque podría ser sorprendente. No sentí triunfo. No sentí satisfacción ni alivio inmediato. Sentí algo mucho más tranquilo que todo eso. Sentí que finalmente, después de 11 años de cargar sola con una historia que nadie quería escuchar, esa historia existía en el mundo de manera visible. Ya no era solo mía. Era de todos los presentes en ese salón. Era real de una manera pública e irrevocable. Yo no me levanté. No hice ningún gesto teatral. Simplemente asentí con la cabeza, una vez, brevemente. Era suficiente. Diana intentó hablar. Intentó decir que era mentira, que había un malentendido, que podía explicarlo todo si le daban un momento. Su voz, que normalmente tenía esa calidad carismática y controlada que había perfeccionado durante toda la vida, sonó por primera vez diferente. Sonó sin el suelo firme debajo. Marcos ya no la estaba mirando. La estaba mirando como quien finalmente ve algo que había estado mirando sin ver durante 9 años, con la claridad que solo llega cuando el amor deja de ser una lente distorsionante y se convierte simplemente en historia. Le dijo que los documentos estaban con su abogado. Que el proceso legal ya había comenzado. Que esperaba que encontrara la manera de resolver las consecuencias de sus propias decisiones. Y luego, con la calma de alguien que tomó la decisión más importante de su vida semanas atrás y solo está ejecutándola ahora, se quitó el saco, lo dobló con cuidado sobre el altar, y salió del salón. El cuarteto de cuerdas, que había estado en silencio durante todo eso, no volvió a tocar. Lo que sucedió en ese salón después fue algo que solo puedo describir como el sonido de un mundo que se reorganiza. Voces. Movimiento. Mi madre buscándome con los ojos y encontrándome con una expresión que mezcló el horror con algo más complicado que no sé si alguna vez llegaré a entender completamente. Mi padre de pie, inmóvil, mirando el altar. Los padres de Marcos en la primera fila, paralizados. Diana se quedó en el altar. Vi cómo sus manos buscaban algo a que aferrarse y no encontraban nada. Vi cómo la compostura que había construido durante toda una vida de ser exactamente la persona que cada cuarto necesitaba, se fue resquebrajando en tiempo real. No sentí placer en ese momento. Quiero ser honesta con eso. No sentí la satisfacción que a veces uno imagina cuando piensa en el momento en que finalmente la verdad sale a la luz. Sentí algo más parecido a un peso que se levantaba, despacio, como cuando termina una tormenta y el aire empieza a cambiar de temperatura. Me levanté. Salí del salón por la puerta lateral. Me senté en una banca del jardín exterior, entre las flores blancas que ese día no iban a servir para lo que estaban destinadas. Saqué el teléfono. Le mandé un mensaje a mi prima Lucía, ya pasó. Lucía respondió en 30 segundos, lo sé. Lo vi. ¿Cómo estás? Le dije que estaba bien. Y era verdad. Lo que vino después del día de la boda fue un proceso que tomó varios meses. El proceso legal que Marcos había iniciado abrió las puertas para una investigación más formal. Esta vez había más evidencia, más organización, y un querellante adicional, Marcos, que tenía recursos y determinación. Diana fue notificada formalmente. Contrató abogados. Intentó varios ángulos de defensa. Mi madre me llamó 3 días después de la boda. No para disculparse, no de entrada, sino para preguntarme cómo había podido hacer eso, cómo había podido destruir la boda de Diana. Reconocí el tono de inmediato porque lo había escuchado muchas veces. Era el tono de quien ha decidido cuál es la narrativa antes de empezar a hablar y solo está llamando para comunicarla. Le dije, con la calma de 11 años de práctica en decir lo que necesitaba decirse, que yo no había destruido nada. Que Diana había construido su vida sobre algo que tenía que caerse eventualmente, y que se había caído. Que lo único que yo había hecho era estar presente cuando pasó. Esperé la respuesta habitual, la acusación de dramatizar, de exagerar, de ver problemas donde no los había. Preparé internamente la respuesta que daría a esa acusación. No llegó. En cambio hubo un silencio largo, más largo que los silencios habituales de mi madre en estas conversaciones. Y luego dijo algo que no esperaba, dijo que sabía que Diana había tenido problemas. Que había notado cosas a lo largo de los años. Pequeñas inconsistencias, momentos que no cerraban bien, detalles que había elegido no investigar porque investigarlo significaba abrir una puerta que tenía miedo de abrir. Le dije que lo sabía. Hubo otro silencio. Y luego, con la torpeza de alguien que no tiene práctica en este tipo de conversación porque ha pasado la vida evitándola, me dijo que lo sentía. Era la primera vez que me lo decía. En 11 años. Era la primera vez que mi madre me decía que lo sentía por algo relacionado con Diana y conmigo. No lloré.
Lo guardé en silencio, como había guardado tantas otras cosas, pero lo guardé de una manera diferente, no como evidencia, sino como algo que valía la pena conservar por lo que era. No voy a pretender que eso resolvió 11 años de haberme dicho que exageraba. No los resolvió. Las disculpas no deshacen el daño, y sería deshonesto de mi parte decirte que esa llamada cerró todo. Pero fue una grieta en una pared que había estado completamente sólida durante mucho tiempo, y eso, en su escala adecuada, valió algo real. Con mi padre la conversación fue diferente y en muchos sentidos más difícil, no porque fuera más hostil sino porque él era más honesto sobre sus propias limitaciones. Mi padre era un hombre de pocas palabras en general, y las palabras que tenía disponibles para este tema eran todavía menos que de costumbre. Nos vimos en persona 3 semanas después de la boda. Fuimos a comer a un restaurante neutro, en la ciudad donde yo vivía, porque él hizo el viaje. Eso ya me dijo algo. Durante la comida habló poco sobre el tema directamente. Hablamos de otras cosas, del negocio suyo, de mi consultora, de cosas sin carga emocional inmediata. Como si necesitáramos ese espacio de normalidad para poder llegar a lo que importaba. Al final, cuando pedimos el café, me miró y dijo, debí haberte escuchado mejor. No sé si eso es suficiente. Pero es lo que tengo. Pensé en los 16 años que tenía cuando le mostré la cajita vacía. Pensé en las veces que había intentado decirle algo sobre Diana y él había elegido no profundizar. Pensé en el contrato con mi firma falsificada que leyó en la sala de su casa y que tampoco lo llevó a ponerse de mi lado de manera visible. Le dije que era suficiente para empezar. Y lo decía en serio. Diana, en el proceso legal, llegó a un acuerdo en el que reconocía las irregularidades financieras y se comprometía a un plan de restitución. No fue a la cárcel. El proceso penal se resolvió con una sanción administrativa y el compromiso de pago. No fue la condena que algunos pensarán que debería haber sido. Pero fue reconocimiento formal, documentado, legal, de que lo que yo había dicho durante 11 años era verdad. Eso no tiene precio. Marcos me llamó 2 meses después de la boda para decirme que el proceso avanzaba, que los abogados creían que habría una resolución en los siguientes meses, y para preguntarme cómo estaba. Le dije que bien, que construyendo. Me dijo que lamentaba que hubieran tenido que conocerse de esta manera. Le dije que yo no lo lamentaba, que las personas que aparecen en tu vida en los momentos difíciles son frecuentemente las más importantes. No sé qué será de Marcos. Reconstruirá, supongo. Tenía la solidez de una persona que sabe quién es independientemente de las circunstancias. Eso siempre encuentra camino. Con Diana no he vuelto a hablar. No porque me niegue a hacerlo de manera definitiva, no tengo esa certeza sobre el futuro, sino porque ahora mismo no tengo nada que decirle que no haya sido ya dicho. Quizás algún día, si hay un cambio real en ella, si hay una conversación posible. No lo sé. Dejo esa puerta entreabierta no por ella sino por mí, porque vivir con una puerta cerrada para siempre también es una carga y yo ya he cargado suficiente. Lo que sí tengo claro es esto, los 11 años que pasé siendo la hermana que exageraba, la conflictiva, la que no podía soltar el pasado, no fueron un error ni una pérdida total. Fueron 11 años en que aprendí a documentar, a ser precisa, a construir casos en vez de solo hacer declaraciones, a tener paciencia de largo plazo. Aprendí que la verdad no siempre llega rápido pero que llega. Que los secretos son pesados y que más tarde o más temprano la persona que los carga tiene que soltar alguno, y cuando suelta uno, los demás se caen en cadena. Aprendí también algo sobre el perdón que no esperaba aprender, que perdonar no significa creer que lo que hicieron estuvo bien. No significa reintegrarlo a tu vida. No significa olvidar. Significa simplemente dejar de cargar el peso de la injusticia como si fuera tuyo. Entender que esa carga no te pertenece, que pertenece a quien la generó, y soltarla. Yo solté esa carga el día de la boda de Diana. No porque hubiera una escena dramática y yo fuera el centro de ella, sino porque después de eso ya no quedaba nada pendiente. La verdad ya era de todos. Ya no era un secreto que yo cargaba sola. Hoy tengo 34 años, una consultora de diseño que va bien, un departamento que es mío con cada centímetro, una prima que es lo más parecido que tengo a una hermana de elección. Y la certeza tranquila de que soy exactamente quien quiero ser. Eso no me lo dio nadie. Me lo construí sola, a lo largo de 11 años, mientras el resto del mundo decidía no creerme. Y eso es lo más importante que tengo. Si escuchas esta historia y hay algo en ti que resuena, si hay alguien en tu vida que siempre minimiza lo que ves, que siempre dice que exageras, que siempre encuentra la manera de hacer que lo real parezca irreal, quiero que sepas algo. Confía en lo que ves. Documenta. Ten paciencia. No para vengarte, sino para que cuando llegue el momento de la verdad, que siempre llega, estés preparado. Quiero ser clara sobre algo, yo no pasé 11 años esperando ese momento de la boda. No viví mi vida en función de ese día.
construí mi vida, mi negocio, mis relaciones, mi propio espacio en el mundo, de manera completamente independiente de lo que pasara con Diana. El momento de la boda fue el resultado de una cadena de eventos que se inició cuando Marcos tomó la decisión de buscarme, no cuando yo decidí que era hora de actuar. Eso importa, porque hay una diferencia enorme entre vivir esperando el momento de la verdad y simplemente estar lista cuando llega. La paciencia que desarrollé durante esos años no fue la paciencia pasiva de quien espera. Fue la paciencia activa de quien construye mientras espera. Construí pruebas. Construí mi vida. Construí la versión de mí misma que podía entrar a ese salón con la frente completamente en alto y asentir con la cabeza cuando su nombre fuera pronunciado. También quiero decirte algo sobre el perdón, porque es un tema que aparece siempre cuando se cuenta una historia como esta y que merece ser dicho con honestidad. No perdoné a Diana en el sentido de que lo que hizo estuvo bien. No perdoné a mis padres en el sentido de que fue correcto que eligieran no creerme. No necesito fabricar esa clase de perdón porque no sirve para nada real. Lo que sí hice fue soltar. Hay una diferencia. Perdonar significa en muchos contextos decir que lo que pasó no importa, que está bien, que se olvida. Soltar significa simplemente dejar de cargar el peso de la injusticia como si fuera tuyo. Entender que esa carga pertenece a quienes la generaron. Y elegir no seguir siendo el depósito de esa carga. Solté porque quería ser libre, no porque quisiera ser generosa con quienes me habían dañado. Hay una diferencia y vale la pena conocerla. El tiempo es largo. Los secretos son pesados. Y la verdad, más temprano o más tarde, siempre encuentra la manera de salir. Gracias por escucharme hasta aquí.